Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar. Demet Özdemir ha sorprendido a todos con una declaración inesperada. La actriz ha dicho claramente, ahora solo queremos paz y naturalidad. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿A qué se refiere realmente Demet? Quédate hasta el final porque te contaremos cada detalle de esta nueva etapa en su vida. Todo comenzó hace algunas semanas, cuando Demet Özdemir fue vista junto a un rostro muy conocido, Can Yaman. Los dos, que en su momento fueron una de las parejas más comentadas del mundo de las series turcas, parecían haber retomado el contacto en secreto. Sin embargo, esta vez no se trataba de una reunión profesional ni de un proyecto televisivo. Testigos afirman que los vieron en un pequeño café de Estambul, lejos del bullicio, conversando durante horas con una complicidad que no pasó desapercibida. Nos vimos por casualidad, hablamos de la vida, de todo lo que ha pasado, habría dicho Demet a una amiga cercana. Pero lo que realmente impactó fue su posterior mensaje en redes sociales. En una fotografía sencilla, sin maquillaje y con una mirada serena, escribió, ya no queremos demostrar nada. Solo buscamos paz y naturalidad. Los medios inmediatamente interpretaron sus palabras como una indirecta a su pasado amoroso, a las presiones de la fama y al ritmo acelerado de la industria. Sin embargo, quienes conocen a Demet aseguran que sus palabras tienen un significado mucho más profundo. Un allegado a la actriz contó que Demet había pasado por meses de confusión y agotamiento emocional. Las constantes grabaciones, los rumores, los comentarios sobre su relación con Can Yaman y las especulaciones en redes sociales la habían dejado exhausta. Demet solo quería silencio, quería volver a sentirse libre, sin tener que actuar también fuera de los sets, afirmó esta fuente cercana. Y parece que Can también está en un proceso similar. Hace poco él mismo confesó en una entrevista, estoy aprendiendo a no reaccionar, a dejar que el tiempo acomode las cosas. Los rumores de una posible reconciliación no tardaron en aparecer. Aunque ambos evitan hablar directamente de su relación, una frase de Demet encendió las alarmas, a veces el amor no necesita explicaciones, solo calma. Esta frase, pronunciada en un evento reciente, fue suficiente para que los fans comenzaran a especular que entre ella y Can algo podría estar renaciendo. Los comentarios en redes no se hicieron esperar, algunos celebraban la posibilidad de verlos juntos otra vez, mientras otros advertían que no debían volver a un pasado que les causó dolor. Lo cierto es que Demet parece haber encontrado una nueva filosofía de vida. Ya no busca el ruido, las portadas, ni los grandes titulares. En sus últimas apariciones, luce sencilla, con una sonrisa tranquila, lejos del brillo artificial de las alfombras rojas. Demet está aprendiendo a vivir sin demostrar nada a nadie, reveló un estilista que trabaja con ella. Antes quería tener el control de todo, ahora simplemente fluye. Pero justo cuando todos pensaban que Demet se alejaba definitivamente del mundo mediático, algo cambió. Una serie de fotografías captadas por un fan encendió nuevamente el interés público. En ellas, se veía a Demet caminando por las calles de Roma junto a Can Yaman, intentando pasar desapercibidos. Él llevaba una gorra y gafas oscuras, ella un abrigo beige y una sonrisa que no podía ocultar. Las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos. Las redes estallaron con comentarios, volvieron, esto no es amistad, es amor, Roma, la ciudad del amor, no miente. Mientras tanto, la prensa turca comenzó a investigar cada detalle. Algunos periodistas aseguraban que Can y Demet habían retomado contacto desde el verano, cuando coincidieron en un evento privado en Bodrum. Según estas versiones, fue Can quien dio el primer paso, le envió un mensaje corto pero sincero, diciendo simplemente podemos hablar. Ese gesto, aparentemente insignificante, habría sido el inicio de una conversación que cambió todo. Demet, según cuentan, dudó en responder. No quería revivir un pasado que le había costado tanto superar. Pero también sabía que había asuntos que nunca quedaron claros, emociones que seguían flotando en el aire. Finalmente, decidió contestar. Y desde ese día, no dejaron de hablar. Conversaciones largas, honestas, donde ambos se mostraron sin máscaras, sin el peso de la fama ni las cámaras. Una amiga cercana de Demet reveló que ella se emocionó al escuchar a Can decirle, no quiero volver a cometer los mismos errores. Solo quiero entenderte de verdad esta vez.
Palabras que, según la fuente, tocaron profundamente a la actriz. Demet no sabía si creerle o protegerse, pero sintió que algo en él había cambiado, explicó. El entorno de Can Yaman también ha notado una transformación. Un colaborador del actor comentó que, desde que retomó contacto con Demet, Can está más tranquilo, más centrado en su vida personal que en los proyectos internacionales. Antes solo pensaba en trabajar, ahora habla de encontrar un equilibrio. Incluso ha rechazado algunas propuestas para darse tiempo, aseguró. Y es que ambos parecen atravesar un proceso de madurez emocional. No se trata solo de una posible reconciliación amorosa, sino de un reencuentro humano, entre dos personas que se conocen en lo profundo, que compartieron éxitos, caídas y momentos que los marcaron para siempre. Sin embargo, no todos en su entorno están de acuerdo con este acercamiento. Algunos amigos de Demet temen que ella vuelva a sufrir. Demet tiene un corazón muy noble. Cuando ama, lo da todo. Y Can, aunque ha cambiado, sigue siendo una persona muy pasional, con carácter fuerte. No queremos que se repita la historia, comentó una amiga en una entrevista para una revista local. Por su parte, los fans no se ponen de acuerdo. En redes sociales se multiplican los debates. Unos piden que vuelvan a intentarlo, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Otros, en cambio, prefieren que mantengan distancia, a veces, cerrar un ciclo es lo más sano. Hashtags como #Demetican reencuentro y #solo queremos paz se convirtieron en tendencia durante días. Pero lo más llamativo ocurrió hace apenas unos días, cuando Demet compartió una historia en su cuenta de Instagram con una canción que muchos interpretaron como una indirecta, volver a empezar sin miedo. La publicación fue acompañada de una imagen del mar al atardecer y la frase todo se acomoda cuando dejas que el corazón respire. Minutos después, Can Yaman reaccionó con un simple emoji de hola, y eso bastó para que los rumores explotaran nuevamente. La prensa italiana también se hizo eco del tema, ya que Can ha estado trabajando en varios proyectos allí. Algunos medios locales incluso sugirieron que la pareja podría estar considerando pasar una temporada juntos en Europa, lejos de la presión mediática de Turquía. Fuentes cercanas aseguran que, aunque no hay una confirmación oficial, ambos están construyendo algo desde la calma y la discreción. Esta vez no quieren etiquetas, no quieren esconderse, pero tampoco mostrarlo todo. Lo que están viviendo es suyo, no de los demás, afirmó una persona del entorno de Can. Mientras tanto, Demet continúa con nuevos proyectos profesionales. Está preparando una serie más íntima, con un tono emocional y realista, donde interpretará a una mujer que decide empezar de nuevo después de una ruptura dolorosa. Muchos aseguran que este papel refleja, en parte, su propia historia. Y así, entre rumores, miradas y silencios cargados de significado, Demet Özdemir y Can Yaman vuelven a ser protagonistas de una historia que parecía haber terminado, pero que el destino parece querer escribir de nuevo. ¿Será esta la segunda oportunidad que ambos necesitaban? ¿O solo un cierre definitivo para sanar el pasado? Queridos seguidores, la historia sigue abierta. Y como siempre, aquí estaremos para contarles cada paso, cada palabra y cada gesto que revele el rumbo de esta relación que tanto nos ha hecho soñar. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué piensan ustedes, ¿deben volver Demet y Can? ¿O es mejor seguir caminos separados? Los leemos en los comentarios, porque esta historia apenas comienza. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can podrían tener una nueva oportunidad, esta vez desde la paz y la madurez? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para no perderse los próximos videos donde seguiremos descubriendo los secretos y las historias más sorprendentes del mundo de las estrellas turcas.